Bienvenidos a todos a este módulo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros de parte de la Asamblea Nacional, de la Fundación Hanns Seidel, de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, les agradecemos que nos sigan acompañando y que sigan, formándose, que sigan este proceso de formación que nos va a ayudar a ser ciudadanos mucho más críticos, ciudadanos mucho más participativos de lo público, que también es algo importante y que necesitamos. En este módulo, en este programa de Nación Virtual, en este programa de Contraloría 2.0, donde estamos analizando diversos temas como participación ciudadana, temas netos de Contraloría, también evidentemente corresponde hablar de políticas públicas, corresponde hablar de gerencia pública, y nosotros elegimos para este programa hablar de gobernanza. ¿Y por qué hablar de gobernanza? Porque evidentemente si uno piensa en la gerencia pública, si uno piensa en políticas públicas, el espectro es muy amplio, el espectro es bastante extenso y podríamos hablar desde el diseño de políticas públicas, cuáles son los pasos, cuáles son las etapas. Podríamos dedicarle un módulo completo al diagnóstico, a la implementación, a la evaluación, a temas estratégicos, evaluación de stakeholders y demás. Sin embargo, lo que queríamos era posicionar en ustedes, posicionar posteriormente en el discurso político, que es lo que estamos trabajando. Queremos es mostrar otro paradigma, otra forma de gobernar, que además nosotros desde la Asamblea Nacional lo hemos venido realizando, y este curso también es una prueba de ello, de lo que es la gobernanza y cómo el Estado, entendiendo además que la Asamblea Nacional, y que es lo que hacemos, no es propiamente el gobierno, pero sí forma parte del Estado. El Estado puede ejercer su función articulándose con actores, y eso es a lo que vamos. Primero, la justificación de esto. La gobernanza es una respuesta pragmática a la realidad a la que hoy vivimos, donde las fronteras tradicionales, que siempre se ha visto de esta forma, que cada una de ellas, de cada uno de los grupos, digamos, de la sociedad tienen su espacio, y unas responsabilidades bien específicas, exclusivas y en muchos momentos excluyentes cada una de ellas. Como que estaban cada quien por su lado, digamos, el Estado con responsabilidad de lo público, el sector privado con la responsabilidad de hacer dinero, y de resto todo lo demás, la sociedad civil, que hace incidencias, digamos, en algunos asuntos, genera movimientos sociales, trabaja de manera activa en algunas causas. Sin embargo, y de aquí partimos, esto, lo que nosotros planteamos no es un sueño utópico, sino una respuesta a una realidad que ya tenemos en la sociedad, y es que estas fronteras entre los tres sectores, este es el modelo de los tres sectores, se han hecho cada vez más difusas, y por eso se mezclan también de cierta forma las responsabilidades y las posibilidades de estos tres sectores. Ahora nosotros estamos convencidos de que el sector privado, por ejemplo, se puede dedicar y hacer cosas interesantes en lo público, digamos, sino que es lo que nosotros ya sí venimos desde hace varios años hablando de la responsabilidad social empresarial. Y por qué las organizaciones del tercer sector, aquellas organizaciones que son públicas en sus fines, en su función, pero que son privadas en su constitución, digamos, que no pertenecen al Estado, no pueden gestionar de manera efectiva servicios públicos que en principio tienen la responsabilidad, o les recae tradicionalmente la responsabilidad en el Estado. Y a eso tenemos muchísimos ejemplos. Las cosas que hace, por poner un ejemplo, la Iglesia Católica, todo el trabajo de Fe y Alegría, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo organizaciones privadas sin fines de lucro, más bien con un fin público, pueden realizar cosas. Entonces, bien, partimos de esto, que estas fronteras son cada vez más difusas, y entonces, asumiendo esto, vamos a buscar sacar la mayor cantidad de oportunidades que tengamos en función de esta posibilidad que se nos plantea. Entonces, cuando pensamos en gobernanza, le damos un foco muy importante a la estrategia, porque, bien, y lo defino,
sea, al final, gobernanza es cambiar la manera en que el gobierno entiende que sus funciones están dadas, asumiendo que él es el que tiene la responsabilidad exclusiva y excluyente de atender los asuntos públicos, y ahora entendemos y aprovechamos que eso no debe ser así. Por ende, el gobierno o el buen gobierno, esto es el paradigma mundial para generar desarrollo, debe involucrar a los agentes privados en el diseño y la implementación de las políticas públicas. No solo en lo que hasta hace unos años ha sido el factor común, digamos, no solo en la denuncia, porque también, bueno, mucho de la participación ciudadana ha sido para denunciar y decir, mira, tengo un problema, hay un hueco en mi calle, voy a denunciar tal cosa, pero no. Aquí se quiere que las organizaciones del tercer sector, las empresas, las universidades también se involucren en el realizar las políticas públicas, en evaluarlas, en ser parte integral de ese proceso. Y eso cambia la forma en la que nosotros nos entendemos con el gobierno, cambia la forma en la que el gobierno se entiende con nosotros. Igualmente cambia su rol, porque ya no es el único responsable de gestionar los asuntos públicos, y eso nos abre una frontera de oportunidades muy grande. Además es que se entiende que, o sea, se parte también de una premisa adicional, que es que prácticamente, bueno, eso es así, ningún gobierno en el mundo ha podido solucionar al 100% todos los problemas que tienen sus sociedades, porque las demandas son cambiantes, porque las necesidades, bueno, van creciendo en función de que van cambiando las expectativas, van dándose nuevas oportunidades tecnológicas, etcétera. Entonces, se asume y se entiende que los gobiernos no pueden ellos por sí solos cambiar o transformar de manera positiva, solucionando todos los problemas públicos. Entonces hay que buscar otra forma de afrontarlo. Entonces, cuando hablamos de gobernar, hablamos mucho más de bajo este concepto, es de ser el que gestione las redes de actores y aprovechar y sacar la mayor cantidad de aprovechar las oportunidades utilizando las fortalezas de cada uno de los actores. Ahí es donde cambia el concepto. Ya no es un tema vertical que el gobierno hace porque algunos le dicen, porque es su promesa electoral o porque es lo que considera más correcto. No. Ahora el gobierno sí hace, y hay labores que tiene que seguir haciendo el gobierno porque le son inherentes, porque requieren una capacidad técnica, profesional o hasta humana que el gobierno tiene que realizar, porque sí, la responsabilidad del gobierno es exclusiva del sector público, pero no es excluyente, ¿no? Como ya dijimos anteriormente. Pero ahora su labor principal tiene que ser aprovechar las oportunidades del entorno, aprovechar los talentos de los actores de la sociedad para que entre todos podamos generar nuevas y mejores políticas públicas para solucionar los problemas que tengamos como sociedad. Entonces hay que hacer un cambio de esquema. Aquí también es importante comentar y señalar que aquí lo tenemos resaltado en rojo, según también el documento que les recomiendo leer, que les redacten, es que entender esto que les estoy diciendo, que es un cambio en la manera como el gobierno se gestiona, que lo horizontaliza de cierto modo, esto solo se puede realizar en democracia. Al final, en un gobierno, en una dictadura, en un gobierno totalitario, es lógico, es natural darse cuenta uno de que esto no puede suceder, que esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere todo el control político, todo el control económico, y no le da espacios y amplitud al resto de los actores para que se involucren, y mucho menos en lo público. Entonces es condición necesaria para que nosotros podamos llegar a un modelo de gobernanza que transforme nuestra sociedad, que genere impactos distintos y positivos, y de este tema es que se está hablando en el mundo, que tengamos democracia. Y hacemos insistencia en este tema es porque sentimos que no se habla lo suficiente, que seguimos pensando que llegar al gobierno es para que el gobierno haga. Y eso nosotros consideramos que no es la manera ideal de realizar las cosas. Eso nos lleva a tener resultados subóptimos. Hay que ser más bien una especie de
del gobierno ser un líder más que un jefe, un líder que invite, que involucre y que articule actores. Y aquí, hablando un poco más a nivel de bibliográfico, ¿en qué se encaja esto, no? La gobernanza hoy se habla o sea, prácticamente en cualquier aspecto en el mundo desarrollado. Cuando hablamos de políticas públicas se procura involucrar a los agentes, pero esto se encaja muy bien en el concepto desarrollado por Xavier Mendoza y Bernis en 2008, hablando del Estado relacional, que no es más que esto, que no es más que este modelo de hacer gobernanza donde el Estado es un gestor de relaciones, entonces que busca lograr la integración y la sinergia, entendiendo que se puede aprovechar de manera más amplia las capacidades de cada uno de los sectores, que son el sector privado, el tercer sector, digamos, el sector de las ONG, los movimientos sociales, los grupos de voluntariado, las universidades y demás, con el gobierno para generar mejores resultados en lo público. Aquí yo creo que es importante resaltar que la empresa privada tiene que verse, pues la invitación es a que se vea, uno entendiendo que su principal labor y responsabilidad evidentemente es generar el lucro, si no hay los incentivos correctos para que las empresas existan, se superen, compitan y brinden productos de calidad, o sea, simplemente para que existan, pero tienen que generarse también los incentivos correctos de parte del Estado para que se busque la triple ganancia, que es el impacto social y la sostenibilidad en sus acciones. Cuando hablamos del rol de cada sector, como ya mencioné anteriormente, partimos de la premisa democrática para que este planteamiento del Estado pueda funcionar, para que se puedan dar estas interconexiones de manera horizontal y honestas, y luego para hablar de los roles de cada uno, puntualmente hablar de los roles del Estado. Bueno, el Estado tiene que primero realizar lo que solo él puede hacer, y eso es algo que es una lógica que también nosotros tenemos que entender. El Estado, antes que hacer infinitas cosas, antes de tener hoteles y cementeras y producir cauchos y tal, tiene que hacer lo que solo el Estado puede hacer, y hacerlo bien. Ahí también, bueno, entendemos que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces el Estado tiene que hacer lo que solo él puede hacer y tiene que hacerlo bien, es decir, un sistema de justicia, la seguridad, las regulaciones a nivel macroeconómico, garantizar la salud universal. El Estado tiene que cumplir primero con sus roles y hacerlo de una manera correcta, y a partir de ahí, bueno, generar las relaciones para que el Estado también haciendo más cosas, y el presupuesto les alcanza, y aprovechar las oportunidades que el entorno le da para expandir sus fronteras de posibilidades, inclusive a nivel financiero. Hablando del mercado, lo que les comentaba anteriormente de la triple ganancia, ¿no? De impactar positivamente en la comunidad y en el medio ambiente, y la sociedad civil es aquella que hace incidencia, pero aquí la invitación es no solo a que haga incidencia, sino que sea partícipe o cogestora de políticas públicas. Esto implica necesariamente una superación del Estado tradicional, implica una pérdida del poder político, porque ya el Estado no es el jefe absoluto, sino es un líder que articula universidades, que articula empresas, que articula gente para juntos solucionar problemas públicos, pero implica un cambio en el concepto del Estado tradicional. Y hablando del Estado, es importante ver que la gobernanza también se tiene que realizar al interno, porque el Estado, la administración pública, es un monstruo demasiado grande. Y hay muchos niveles de gobierno, hay entidades, bueno, de distintos tipos, o sea, a distintos niveles vertical, digamos, y también horizontalmente hay muchísimas instituciones, fundaciones, empresas públicas, y estas también se deben articular. Entonces, al hablar de gobernar con gobernanza, hablamos de que el Estado, bueno, cambia su concepto, y lo que quiero que se llegue es entender que, bueno, pasa a ser un líder que articula esfuerzos para tener mejores resultados. Igualmente,
Bueno, ya con esto vamos a finalizar y espero que haya quedado claro el concepto de gobernanza como, bueno, una superación del modelo tradicional.